La pregunta número 6 me ponen en contexto de un viaje que Charles Darwin hizo a las Islas Galápagos. Por allá, empezando el siglo XIX, Charles Darwin se embarcó en el Beagle, un barco que vino de Europa hacia América, y llegó a las Islas Galápagos y continuó, digámoslo así, sus investigaciones acerca de las especies. Se dio cuenta que encontraba unas aves que comían un tipo de fruta y otras aves que comían insectos, nueces. La alimentación de ellos eran diferentes, a pesar de que las aves eran de la misma especie de aves con hábitos diferentes. Esto es curioso. Esos cambios, me dice la pregunta, pasaron de padres a hijos para que se dé el proceso de evolución, de selección natural, para que unas aves se adapten a un tipo de alimento, a un tipo de ambiente y otras no, pues las mutaciones genéticas que se dan en un individuo tienen que pasar generación tras generación para que ocurra el fenómeno de adaptación. Esto ocurre porque hay una información almacenada en unas moléculas y pasan de padres a hijos. ¿Dónde está almacenada? ¿En qué molécula está almacenada esa información que pasa de padres a hijos? En las opciones de respuesta me presentan el agua, el RNA, el DNA y el ATP. El agua es una molécula que todos conocemos, no tiene información genética, no tiene información que pueda pasar de padres a hijos. El agua es H2O y así se mantiene. El ATP, que es la opción D, es el adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina, lo llaman algunos, o de adenosín. Este ATP es una molécula que se forma en la respiración celular. La energía producida en la respiración celular sirve para formar esta molécula de ATP y es una molécula energética que nosotros producimos y es donde está la energía de que nos valemos. No tiene información genética, simplemente es una molécula energética, el ATP, es producida en la respiración celular. De manera que descartamos como posibles respuestas la A y la D, no tienen nada que ver con el proceso de información genética. Las que sí tienen que ver con el proceso son el RNA y el DNA. RNA es ácido ribonucleico, por sus siglas en inglés, RNA. También a veces la llamamos ARN, por sus siglas en español, ácido ribonucleico. El DNA es el que llamamos ADN, ácido desoxirribonucleico. Entre estas dos opciones, que ambas son atractivas porque ambas tienen información genética, la molécula donde se almacena la información que es transmitida de padres a hijos es el ácido desoxirribonucleico, el ADN. La molécula de la información se llama ADN. El ARN también es una molécula que contiene información, se genera en los seres vivos a partir del ADN y tiene su efecto cuando ocurre la síntesis de las proteínas en los ribosomas. O sea que el ADN que está en el núcleo se transcribe para producir ARN. El ARN lleva la información a los ribosomas y en el proceso de traducción se producen las proteínas y esas proteínas están de acuerdo con ese código genético o esa información genética que está almacenada en el núcleo y que en el proceso de mitosis, reproducción asexual y en el proceso de fecundación, reproducción sexual, cuando se unen los cromosomas de padre y madre, son transmitidos a los hijos a través de esta molécula que hace parte de los cromosomas, el ADN. Entonces solo nos queda una opción como atractiva. La molécula donde está almacenada la información es ácido desoxirribonucleico, ADN o DNA, como dice la opción correcta, que es la C.